Muy queridos hijos, ayer que habíamos comenzado la lectura del libro del Deuteronomio, es decir, literalmente el libro que viene después de los números, Deutero, después de nomio, número, y efectivamente ahí ha sido colocado. Decíamos que este libro es una relectura de toda la historia de Israel en clave a este Dios que han venido experimentando y que los ha venido salvando de situaciones concretas, políticas, económicas, sociales, de plagas, de esta fuerza que ellos han reconocido como un Dios. Y lo recalco, no como el Dios, o no como Dios, sino como un Dios, entre tanto, que los ha tomado, los va adoptando y los va formando. De hecho, también tenemos bien la Sagrada Escritura. Cuando se hacen unas reparaciones en el templo de Jerusalén, el construido por Salomón, luego después de Salomón, se encontraron los albañiles en la pared algunos rollos de la ley Sagrada Escritura que nos dicen que se habían perdido. Son rescatados, son limpiados, se leen al pueblo después de transcribirlo y comienza una nueva etapa de esta alianza entre Dios y el pueblo que confiesa que se había olvidado incluso de este Dios, reafirma que ahora sí va a ser fiel. Sabemos por historia que tampoco. Este vendría a ser como una especie de conversión general del pueblo, y para ayudarle, hoy diríamos, a esta evangelización, esta educación, se escribe el libro del Deuteronomio, independientemente de la conciencia que tengan algunos y cómo lo hayan dicho. Por lo tanto, en el libro del Deuteronomio nos vamos a encontrar bellísimas síntesis de fe, pero no de una fe teórica, sino una fe encarnada en circunstancias concretas, precisas, no para limitar solo el pasado, sino para el presente. Y entre las páginas del Deuteronomio, una que destaca y hace historia precisamente es esta que acabamos de escuchar. El capítulo 6, versos del 4 al 13, que muy técnicamente se le llama el Shema, un credo histórico, vital, credo histórico, vital del pueblo de Israel. En su original hebreo comienza Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Edad. Escucha Israel, Yahvé, el Dios de nosotros, Yahvé es uno, que no supone un único Dios en el mundo, sino el Dios nuestro, el de nuestro pueblo. Y siendo un credo histórico, siendo un instrumento de educación que tiene que ser aprendido, tiene que ser repetido, lo ha puesto, le ha dado importancia especial el movimiento neocatecumenal, incluso en uno de sus pasos está el Shema. Aunque algunos, por mucho que estudien, algunas veces por desgracia lo ideologizan antes de pasar a la realidad que nos dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, traducción libre, es el único Señor. En algunos textos, porque molesta el término Yahvé, son sustituidos por el término Adonai. Adonai significa Señor. La original Shema Israel, Yahvé Elohenu. En algunos, para no incurrir incluso en poner el sagrado nombre de Dios revelado a Moisés en el Sinaí, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Edad, el Señor.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Algo que hay que recordar, tener presente, grabarlo, transmitirlo. La ley del Señor. Con esta misma idea hoy tendríamos que decir, sobre todo en este año santo de la fe, con respecto al catecismo. Algo de aprender, algo de grabar, algo de tenerlo continuamente en la mente, porque es mi orientación, me permite con una cierta facilidad llegar a lo que quiere Dios concretamente de mí, en una situación concreta. No excluye la oración, ni mucho menos. Y la oración está en mi encontrarme con el Señor, no la excluye, pero la libera de cualquier posibilidad de contaminación, por lo menos ayuda. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado, con pozos que tú no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado, y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Al Señor tu Dios temerás a Él y a Él solo servirás. Repite precisamente lo que va a decir Jesús para vencer una de las tentaciones del demonio. Está escrito: temerás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Aléjate de mí. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Es todo un resumen, es toda una relectura, es todo un plan de vida. Nosotros en la Iglesia Católica vamos teniendo los nuestros, son nuestros credos, pero algunas veces nos olvidamos de que nuestra fe, como la fe de Israel, que nuestra fe, habiendo comenzado a formarse en Israel, es más exacto, y que ha venido purificándose hasta llegar el momento culminante, plenitud de los tiempos en Jesucristo, y que nosotros seguimos con María Santísima, guardando estas cosas en nuestro corazón, preguntándonos qué significarán, y con lo cual vamos aumentando nuestra conciencia de la verdad que ya conocemos, que poseemos, que guardamos celosamente, pero aumenta nuestra conciencia, es decir, lo conocemos más perfectamente. Esta es la causa que invocó precisamente el Papa Juan Pablo II cuando, antes de comenzar el tercer milenio, pidió perdón a la humanidad por tantas cosas, y cuando los asesores auténticos, científicos, especialistas, le dijeron: Santo Padre, no hay nada de qué pedir perdón, porque se actuó en su momento con la conciencia de ese tiempo. Y entonces el Papa dijo: pues vamos a pedir perdón por no haber tenido en ese tiempo la conciencia que tenemos hoy. Padre, pero ¿cómo se puede si tendríamos que tener nosotros la misma forma de pensar, de sentir, de juzgar de Jesucristo? Y en la medida que no lo tengamos está nuestra imperfección, nuestro seguir caminando. Padre, pero entonces no podemos enseñar, no podemos iluminar, sí, nuestra obligación es iluminar. Pero sabiendo, cómo no, que esta iluminación también es gradual, se ajusta a la
mentalidad y a la capacidad de la persona, de la institución que se está iluminando. Nos pasa a nosotros cuando pasamos de la sombra de la oscuridad, cuando salimos del cine a la calle, 7 días, incluso nuestros ojos tienen que acostumbrarse, la retina tiene que cerrarse para acostumbrarse a la luz, si no podríamos dejar ciegos. Es la misma idea que nos dice San Pablo, que cuando éramos pequeños se nos enseñaba las cosas de pequeños y se nos alimentaba como pequeños, pero cuando crecemos necesitamos lo nuestro de mayor. Y algo así decía Pablo con la fe. Tenemos que ir creciendo en la fe. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar a la plenitud de la verdad. Padre, entonces no está todo. No es que estemos en un error, pero nuestra conciencia tiene que ir creciendo, tiene que ir aumentando. Celebrábamos hace 2 días a Santo Domingo de Guzmán, lo que hemos contemplado, lo que hemos meditado, lo que hemos hecho, nuestra conciencia que ha aumentado sobre las realidades, hay que transmitírsela a los demás. Principio básico de la orden de los predicadores, contemplata alis tradere. Estas verdades que hemos contemplado, que hemos meditado, que sabemos que no están equivocadas, tienen la garantía, se la transmitimos a los demás. En la predicación nos advierte la Santa Sede las normas para los predicadores de no transmitirles a ustedes ni nuestras ideas personales, ni hipótesis posibles. A ustedes hay que transmitirles doctrina segura, actualizada para ser entendible ciertamente. Padre, entonces significa que la predicación se tiene que adecuar a las personas que escuchan. Sí. Pero no para que se queden en el nivel de conciencia, sino para ir aumentando su conciencia, para que su oración sea más fructífera y aumentando su conciencia también en la oración, recuerden que es una profunda toma de conciencia, podamos profundizar más en la verdad. Jesucristo es la verdad. Conocerlo más perfectamente para que nuestra imitación a Jesucristo vaya siendo no solo más perfecta, sino que no tenga tantos accidentes en el caminar. Entre ellos está, cómo no, de cuidarnos de leer literatura que nos puede infeccionar y de leer algunas cosas solo con la ayuda de alguien. Padre, pero es que no tenemos al Espíritu Santo y no tenemos... Y la escena bellísima, de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo mueve a Felipe a llegar al camino y acercarse donde aquel señor iba en su litera y preguntarle, ¿entiendes lo que lees? Y el otro con honestidad le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Estaba leyendo la Sagrada Escritura, el libro de Isaías, y es el apóstol el que se lo explica. Padre, pero ahorita no hay apóstoles, pero la explicación de la Iglesia se alimenta, se arraiga en el testimonio de los apóstoles y transmitimos no solo este testimonio, sino la conciencia que ha ido aumentando, clarificando durante más de 2000 años. Padre, y entonces sí, también nosotros tendríamos que hacer como nación. Por ahí en parte iba la idea de Monseñor Oviedo de que todos los 14 de agosto, recordando lo grande que estuvo Dios con la ciudad de León a través de la intervención de la Santísima Virgen María, de haber calmado al volcán, se celebrara una como gritería, pero de penitencia. En todos los templos, en todos los lugares, así nos manda nuestro sínodo, que en todos los templos se ponga la imagen de la Virgen y se abra. Pero tendríamos que recordar que también hay que hacer
acciones especiales de penitencia, de reparación, de un acercarme al Señor, no solo por mí y por mi familia, sino por la familia de la familia, que es la ciudad. Padre, ¿y qué va a servir la oración y los buenos actos de unos en favor de otros? Que tendríamos la bellísima escena del libro del Génesis, de esta intervención de Abraham frente a Dios sobre Sodoma y Gomorra, que llegó hasta si encuentro a 10 que sean justos, a 10 que entonces que haya por lo menos en la ciudad de León una docena, 2 docenas que procuren, ojalá uno se pueda incluir en eso, que procuren vivir en fidelidad al Señor y decirle al Señor: ten piedad de la ciudad. Y aunque en este momento no amenace el Cerro Negro, ¿por qué no decir que la carestía de la vida y otras cosas está urgiendo como un reavivamiento, como una nueva liberación de parte del Señor, para que la prosperidad de la ciudad se vaya dando? Y si hay que iluminar la conciencia de quienes son más responsables, no solo en el gobierno municipal, sino de quien tiene las posibilidades incluso económicas, León tiene que resurgir. Le decía el otro día, y lo digo con todas las palabras, al secretario político del Frente Sandinista, el señor Delgadillo, semana pasada, ¿qué está pasando con León? Le decía, acabo de escuchar la propaganda de Avianca, la compañía aérea de Colombia, que está ya viniendo o va a venir a Managua, a Nicaragua, y ofrece incluso paquetes turísticos a Masaya, Granada y Rivas. ¿Y qué pasó con León? ¿Qué pasó con León? Si se falla, ¿qué pasó con León? No es por echarle la culpa a uno o dos, el turismo tenemos que hacerlo entre todos, y dicho con todas las palabras. No es posible que una ciudad, hoy en la línea del Shema, que ha experimentado el beneficio del Señor, que le salve incluso del Cerro Negro, lo único que le ofrezca a los turistas sea guaro, sexo y droga. No es posible, clama al cielo. Y hay bellezas naturales, y hay riqueza cultural. ¿Y por qué no decirlo con todas las palabras? Sabe que las comparaciones son odiosas, pero teniendo mayor calidad poética en León, que Granada tenga Festival Internacional de la Poesía desde hace varios años, y que Chinandega, la que quiero con todo el corazón, ya tenga Festival Centroamericano de Poesía, y en León no. Y en León podemos, si hay que presumir de algo, de un Darío, de un de la Selva, de un Cortés, de un Palé, para decir algunos de los que iluminan la literatura mundial. Padre, pero nuestro Shema, nuestro credo histórico de este Dios que en el pasado actuó, y como actuó en el pasado sigue actuando y puede volver a actuar, pero requiere que nuestra mente, nuestras voluntades se vuelva a Él. Se vuelva a Él. ¿Significa una purificación? Sí. Necesita una conversión. Necesita que sí también, que en el turismo, que en el desarrollo, Jesucristo sea la cabeza, no un amuleto que se ponga, que sea la cabeza. Saben, y con esto termino esta parte, que ya desde hace varios años sigo hincando, molestando, incordiando, que cómo es posible que la ciudad de León, que quiere tanto a la Virgen de la Merced como su patrona, estamos en el centenario y un año más, no haya puesto todavía a sus entradas la imagen de la patrona.
Lo tiene Matagalpa, que también tiene como patrón a la Virgen de la Merced. En todas las entradas de Matagalpa hay imágenes, y no chiquitas, de la Virgen, de cuando Matagalpa todavía era parte de la diócesis de León. Lo va teniendo Izaguaque con la Virgen que ella puso a su entrada una imagen de la Virgen, y León con la Merced, dicho en el mes anterior al de la Patrocinta de León. ¿Cómo es posible que su imagen, que este amor filial no esté plasmado en nuestras entradas y no se le pida, incluso con la vista, la protección especial para la ciudad y el crecimiento? Lo siento mucho, esto también quiero decirlo, aunque algunos piensen que no quiero a León y que hablo muy mal de León. Primera lectura, nuestro credo histórico, nuestro Shema, el Dios que actúa, completando esta idea con un evangelio especialmente duro el día de hoy, fuerte, cuestionador, sangoloteador, de Mateo capítulo 17, versos del 14 al 20. Un señor llega donde Jesús, se pone de rodillas, le ruega, lágrima viva, haz algo por mi hijo. Le dan ataques terribles, unas veces cae a la lumbre, es decir, al fuego, otras veces en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo, no han podido. Y la respuesta de Jesús, esta respuesta de Jesús, desconcertante para algunos, para los que solo hacen ideología incluso religiosa y lo aplican algunas veces como chantaje emocional, desconcertante superficialmente la respuesta de Jesús. Entonces Jesús exclamó, no le dijo no te preocupes, yo te lo voy a curar, para eso vine a curártelo. No te preocupes, es que mis discípulos todavía, no te preocupes. La respuesta de Jesús, ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Por una parte, Jesús viene a traer el anuncio del Dios con nosotros, de una liberación total, absoluta, de toda cadena, incluso del pecado, y acuden a Él exclusivamente para cosas de milagro. Para cosas de milagro. En esta ocasión, para pedirle la curación de un chaval. No para la liberación integral total del pueblo, no para ponerse a bien con Dios cada uno, no para reconocer sus males y comenzar el programa que veíamos ya en forma incipiente en el Shema, la primera lectura de hoy, sino para quitarle, para coyotearle un milagro. Esta es la exclamación de Jesús. Por lo tanto, tendríamos que decir hoy, esta es la dureza, de quienes solo se acercan a la iglesia, solo se acercan al Señor para pedirle algo. Y el resto del tiempo, ¿qué? ¿Y el programa de vida qué? ¿Y la conversión qué? No es que Jesús pierda la paciencia, no puede perderla. Es Dios. Pero expresa en público estos errores que incluso hoy, en el siglo XXI, y en algunas partes se transmiten como que si la religión fuese únicamente el ir a conseguir un favor, una prebenda. En todo caso, Jesús accede a la petición para hacer ver
con claridad que Él es el Señor, que su poder incluso está sobre el demonio. Lo que todavía algunos de los que se creen supercatólicos, por no estudiar a profundidad el catecismo, piensan que no, cayendo en el maniqueísmo, que hay dos dioses, el Dios bueno que es nuestro Dios y el Dios malo que es el demonio. Nos dice el texto, Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y en ese momento quedó sano. El diablo es absolutamente obediente a Jesús, a Dios. Absolutamente obediente. No puede no obedecer. Ni siquiera puede protestar. Sí puede, y hay constancia en el Evangelio, de pedirle un favor. Si nos vas a obligar a salir de este joven, por favor, mándanos entrar en esa piara de cerdo. Recuerda en Gerasa. Y obtiene el demonio también favores del Señor. Que no crean que el que le pide un favor a Dios, a Jesucristo, y lo obtiene, es porque el demonio también lo hace. Y el Señor también accede. Pero el cristianismo es más que eso. Viene más duro todavía el Evangelio de hoy. Al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y la pregunta es sobre poder, sobre mando. La pregunta no es la docilidad de instrumento en las manos de Dios, es poder. Incluso el poder religioso puede contaminarnos si no nos ubicamos y si no nos examinamos una y otra vez. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nuestro poder falla? Y la respuesta del Señor podría ser desconcertante, no es una receta de cocina. Esto necesita mucha oración, mucho ayuno, es decir, mucho negarse a uno mismo y comprender que uno es un vil instrumento en manos de Dios. Por eso pide una fe tan chiquita como la semilla de mostaza. No es acumular e ir creciendo mi fe, sino la coherencia y la pequeñez de criatura frente al Creador. ¿Cómo olvidarme que soy vil vaso de barro? Segundo himno nacional del Ecuador, la vasija de barro. Soy barro. Soy el recipiente, pero dentro de mí está Dios, con todo su poder. ¿Y cómo no pedirle al Señor, no que me haga ver más fuerte, más poderoso, que me haga ver cuál es mi posición frente a los demás que no creen? ¿Cómo no pedirle al Señor, Señor, actúa en mí, a través de mí? Pero al actuar, transfórmame, Señor. Aquella canción preciosa de tu gusano quiere ser mariposa. Transfórmame, quema mis alas, quema mi... Todo aquello que se me pega como infección, como rémora dirían los clásicos del siglo XV, como rémora que no me deja llegar al puerto. Transfórmame, Señor. Hazme un instrumento de tus manos. Con esto, queridos hijos, ustedes y un servidor tenemos que cambiar mucho también. Ponerme en las manos del Señor, pero pidiéndole que me transforme. No soy yo, no es mi poder, no es hasta qué puedo hacer, no es lo que... Y si el Señor vino a traer un fuego y desea que estuviera ardiéndose, el fuego del amor, el fuego de la transformación, el fuego... Hoy tenemos que recordar a un santo. Sabes que yo lo recuerdo, se me pone la carne de gallina, San Lorenzo, diácono. Y nos vamos al inicio de la iglesia, el año 258. Diácono. Como diácono,
dejen de ser malos. Si algunos están felices porque el Papa Francisco dice que no quiere una iglesia clericalizada, es decir, que los curas lo hagan todo, como diácono, ya en el año 258, es el que lleva todo lo material de la iglesia. Y el diácono del Papa, si es que hoy diríamos, sería el que lleva el banco de la obra de la religión y todo el dinero lo lleva, lo administra. No tendríamos que decir sobre eso. Lo separan, no lo asesinan, no lo torturan con el Papa Sixto, sino unos días después. Y escoge para él una muerte pavorosa. Como la mente humana, capaz de hacer bellísimas cosas cuando se deja guiar por el amor, por el Señor, cuando se deja llevar por la maldad, también las maldades increíbles. Deciden que Lorenzo tiene que morir sobre la llama, asado, sobre parrilla. ¿Cómo es posible, pregunta, de que haya personas como Lorenzo que no se corre, no maldice, no comienza a lo mejor lo más espontáneo que me saldría de mí, sino que acepta, no comienza a planificar conjuras de escapes, cosas raras, ni acepta? Y no solo acepta, perdona a los que los están torturando, los perdona. Y no solo perdona, sino que en el suplicio todavía tiene el humor para bromear y decirle a los torturadores: ya de este lado me estoy pasando, denme vuelta para que me hace completo, como que si fuera una. ¿Cómo es posible? Lorenzo estaba loco, se había tomado una droga. ¿O es este amor desbordante por Jesucristo? Porque no es fanatismo, no es locura. Sabiendo que lo van a matar, distribuye entre la gente pobre todos los bienes que tiene la iglesia en ese momento, que él custodia y administra. No es locura, es conciencia. ¿Cómo es posible? ¿O es que ese Dios que actúa es diferente a nuestro Dios? Que no es posible, sino nosotros, un servidor, que no me entrego totalmente al Señor para poder reproducir a mí. Cada vez que recuerdo se me pone la carne de gallina. Y dentro de unos días vamos a celebrar a San Ignacio de Antioquía. Saben que va desde Antioquía hacia Menor a Roma para hacer, y las comunidades salen a llorar porque va a pie, y es él el que las va consolando en el camino y les dice: yo sé que he sido encontrado como trigo puro para ser triturado en las muelas de la fiera, para ser presentado como hostia pura al Señor. Y un viaje a pie desde Asia Menor a Roma no es de 2 horas, ni siquiera en avión. ¿Cómo es posible que estas personas se entreguen de tal forma que puedan ver incluso con una cierta alegría y bromear con su propia muerte? Y muerte apabullante, por decir una palabra. No es que los agarraron por la fuerza huyendo y es un tiro por la espalda o que cayeron. Saben que van a morir. Saben que la muerte va a ser espantosa, y dentro de los tormentos siguen confesando al Señor. Esto es lo que significa martirio, testimonio, confesión del amor infinito de Dios, de tal forma, reitero, que en medio del suplicio aún pueden perdonar
a los torturadores, a los asesinos, y pedirle al Señor que no les tenga en cuenta. Padre, ¿qué está diciendo? Son las actas de los mártires, testimonio de los mártires, de los auténticos mártires, que son, a lo mejor tendríamos que pasarlo ya a español para que no nos usen tanto el término de mártir, que son confesores, testimoniadores del amor infinito de Dios hacia las personas. Es mártir. Pidámosle hoy a San Lorenzo que esas molestias que a veces parece que nos matan y que son auténticos martirios, que nos dé la fuerza, el arrojo, la firmeza para ser fiel a Él hasta, iba a decir hasta las últimas consecuencias, pero va a resultar ya aparecer a chagüite político, de esos que dicen. Ser fiel al Señor, abrir nuestra existencia de par en par a este Dios que nos salva incluso de los horrores de la sensibilidad física. Y ofrezcámonos, ¿por qué lo vamos a ofrecer? Sino en satisfacción de nuestros pecados, para que el Señor no le tenga en cuenta a los que están más cerca de nosotros y que se andan desviados, que se corrijan. Y cómo olvidarnos de la ciudad donde vivimos, hayamos o no hayamos nacido en ella, de León, que se prepara precisamente a celebrar su gritería de penitencia, el recordar que Dios a través de la Virgen Santísima estuvo grande con ellos y que hace 67 años le salvó de la destrucción del Cerro Negro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.